Canciller Landa, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista con la República. Bienvenido. Muchas gracias. Usted es una persona con una reputación profesional, académica importante. ¿Por qué decidió dar el salto a la política, pero sobre todo, por qué decidió dar el salto en un gobierno como el actual, con tantos cuestionamientos encima? ¿No teme que esta aventura, su aventura, acabe, no sé, mal y ponga en riesgo su prestigio? Vivimos en una sociedad democrática en la cual hemos recuperado la democracia hace 20 años y que requiere fortalecer la gobernabilidad, ¿no? Que ha sido muchas veces amenazada desde hace 2016 con formas que eran imprevisibles en nuestra tradición democrática, a veces accidentada, como la disolución del Congreso o también la vacancia presidencial, las rupturas presidenciales, ¿no? Y mi vocación académica referida a la democracia, el estudio de la Constitución, ha tenido en consecuencia no solamente una ética de la convicción, sino una ética de la responsabilidad pública, ¿no? De contribuir al fortalecimiento de las mismas, dado que el gobierno ha salido a las urnas, ¿no? Y ha sido cuestionado, y a pesar de los estándares cumplidos a nivel nacional e internacional de lo que es una elección limpia, democrática, que a muchas personas no les gusta, pero no da derecho, ¿no? ¿Es cierto que le ofrecieron el premierato o también es una falsa información que estuvo circulando? No, sí hubo una llamada para plantearme la posibilidad, pero yo asumí este cargo con la responsabilidad de que puedo aportar desde mi perspectiva al financiamiento de una política exterior constitucional, ¿no? El ejercicio de la política no ha sido mi quehacer en mi vida, sino de la academia, salvo la responsabilidad pública que asumí como magistrado y presidente del Tribunal Constitucional hace muchos años, de la cual, y bueno, viceministro de Justicia, un periodo también, en la cual tuve responsabilidades públicas, ¿no? ¿Qué piensa el presidente Castillo, canciller Landa? En el siglo XVI, si me permite como académico, en los debates que había en la Universidad de Valladolid entre padre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, denostaban a los peruanos originarios como seres humanos, eran una subespecie, ¿no? Es decir, pero Bartolomé de las Casas sí planteaba que había que salvar esas almas, ¿no? Entonces, creo que la conquista ha tenido raíces profundas, no solamente en la colonia, sino también en la república, ¿no? Por eso en el siglo XIX había el tributo indígena, ¿no? Más la esclavitud, ¿no? Y el siglo XX ha sido grandes cambios, ¿no? Con las nuevas ideologías del APRA, la izquierda, ¿no? Se ha ido reivindicando a los indígenas, ¿no? Precisamente con todo un movimiento que ocurrió a comienzos del siglo XX, y luego darles el voto. Recién en 1978 yo voté por primera vez y también votaron los indígenas, y recuerdo cómo había que alfabetizar el gobierno, ¿no? Para que pudieran votar. Estas poblaciones que son nuestras, que son nuestras raíces, ¿no? De nuestra cultura, han ocupado, creo que, un espacio, ¿no? Político progresivamente, y creo que el presidente representa, ¿no? Esos orígenes andinos, rurales, ¿no? De un Perú profundo, olvidado, ¿no? De modo tal de que de esa perspectiva veo y vi desde el exterior, ¿no? Desde fuera, mejor dicho, del escenario político, una suerte de una reivindicación democrática de, por vez primera, un presidente digamos, del Perú profundo, ¿no? ¿Está capacitado para gobernar? Bueno, de acuerdo con la democracia, desde el voto de los analfabetos, por ejemplo, ¿no? No hay que tener propiedad ni ilustración para poder votar. Eso era el siglo XIX, porque uno era ciudadano si tenía derechos patrimoniales en el registro, en el censo. Pero es cierto, ¿no? Que se pone en evidencia que es necesario, ¿no? Que cualquier persona en una democracia pueda ser un estadista, ¿no? Y ciertamente que eso se construye, ¿no? No hay una escuela para presidentes, no hay una escuela para aprender la política en el Perú. Yo diría que ninguno de nuestros presidentes estudió para ser presidente, ¿no? Se preparó, ¿no? Digamos, científicamente, ¿no? Tendrán habilidades, locuacidad, ¿no? Argumentación o algún aspecto técnico, ¿no?
Estuvimos en Brasil con el presidente acompañando. Sí, tengo preguntas sobre eso también. Y estábamos con el presidente Bolsonaro, pero luego en una cooperativa con desarrollo sostenible. Y el presidente me sorprendió porque tenía un conocimiento realmente práctico de lo que era la agricultura por la forma como reconocía las plantas, las enfermedades, el tipo de tierra y cómo cosechar incluso, ¿no? Y lo hizo manualmente, se remangó y agarró la tierra y los agrónomos y científicos, bueno, observaban, ¿no? Y valoraban, ¿no? Su conocimiento. Sorprendidos. Sorprendidos. A ver, creo que nadie discute las condiciones del presidente Castillo, Sí. su origen rural, es profesor de escuela, tiene Sí. vocación de servicio público, claramente. Creo que Claro. esa no es la discusión. Pero en esos casos uno tiene que asesorarse bien, ¿no? A eso iba. Eso, ¿no? O sea, tiene que tener... Bueno, ¿Se asesora bien el presidente finado Castillo? Bedoya Reyes decía, los técnicos se alquilan, ¿no? Incluso, ¿no? Ok. En su momento, ¿no? ¿Se asesora bien el presidente Castillo? Esa era Bueno, un poco la... yo hablo de la política exterior y yo diría que la Cancillería es un ejemplo, ¿no? De ese asesoramiento en estas materias y en los viajes o compromisos que viene asumiendo, pues mantiene las líneas históricas, ¿no? De una Cancillería y una política exterior que no solamente política, sino también es ciencia, ¿no? Es estudio, preparación, ¿no? ¿Usted ha visto a los asesores del presidente Castillo o ha tenido algún tipo de relación con ellos hasta ahora? No, la relación es en el Consejo de Ministros y con el presidente. Una pregunta final sobre este tema antes de pasar a la agenda en relaciones exteriores. Y es inevitable preguntárselo. ¿Debe evaluarse la permanencia del ministro Condori en el MINSA canciller? Yo diría que el nombramiento o la remoción es una responsabilidad constitucional del presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, ¿no? Estoy de acuerdo. Y si cada ministro, claro, tiene opiniones, hay unos a lo mejor que van a estar a favor y otros no sé. Pero yo lo que sí puedo decir es que los cargos públicos tienen que ser asumidos con estándares de idoneidad, de competencia, de integridad, de respeto a los derechos, ¿no? Y esa decisión tendrá que ser valorada, me parece, por los responsables de ello, ¿no? ¿No se anima a decir si en este caso se están cumpliendo esos estándares a los que alude? Mi dedicación es a la Cancillería y la verdad que tendría que revisar los informes médicos y de los productos. Se lo pregunto porque usted sí se pronunció sobre el tema de Valer. Era un tema de igualdad de género y creo que son elementos muy cercanos, ¿no? Pero sí le puedo decir, ¿no?, que la política de salud tiene que tener continuidad por la vacunación, ¿no? Y la técnica y los técnicos son importantes en esa tarea, ¿no? ¿Qué opina sobre la reunión entre Bolsonaro y Castillo, a la que usted aludió hace Sí. poco? Dos presidentes, en teoría, en las antípodas Sí. ideológicas, ¿no? Sí. Primero, ¿qué piensa de esta reunión? Que es una expresión de la democracia, ¿no? Ok, Porque en democracia no hay enemigos. Podrán haber adversarios, ¿no? correcto. Pero no enemigos. En ese sentido, siendo países vecinos, teniendo algo común, que es el Amazonas, hay que dialogar, por Ajá. más que haya distintas concepciones de cómo hacerlo, ¿no? Ahora, mi segunda pregunta al respecto. En la declaración, a raíz de esta reunión, estuve leyendo, hubo una mención sobre esta famosa carretera Pucallpa-Crucero do Sul, ¿no? Sí, Hay cuestionamientos ambientales Sí. al respecto, usted los debe conocer muy bien. sí. Ahora, esta carretera había quedado, me parece, en nada hace algún tiempo y como que Bolsonaro la revivió, esa es la palabra correcta, en esta declaración. Concretamente, ¿qué piensa el Perú sobre esta carretera que Bolsonaro revivió en el reciente acuerdo? Sí. Correcto. Atraviesa un largo territorio, pero en ese largo territorio atraviesa zonas sensibles, ¿no? Correcto. Bueno, digamos que las formas de comunicación en la zona amazónica, las formas más naturales son las formas fluviales, ¿no? Y si no aéreas, ¿no? Que son, por lo menos, no impactan, ¿no? El medio ambiente, sin embargo, es un tema que se conversará y se discutirá, como está en agenda, para ver las alternativas que mejor pueda fluir de manera más inmediata el comercio de los productos de la zona, ¿no? ¿Pero Para Perú beneficio de apoya esta todos. carretera? El Perú ha quedado en estudiar las propuestas en torno para conversar y las alternativas, ¿no?, que pudieran ser
alternativas bajo un enfoque sostenible, ¿no? Con el medio ambiente y el Amazonas, ¿no? De acuerdo. Está por debatirse entonces, no hay una posición oficial del Perú al respecto. La posición es entrar a la discusión y a la conversación de las formas de comunicación, pero bajo un enfoque, primero, de integridad, de no corrupción, segundo, un desarrollo sostenible, ¿no?, del Amazonas para la mejor comunicación de nuestros pueblos, ¿no? ¿Cuál es el papel del Perú en el fortalecimiento de la democracia en la región? Por ejemplo, el Perú tiene una posición clara sobre el tema nicaragüense, Sí. bastante clara, pero, por ejemplo, sobre Venezuela, ¿queremos seguir empujando las negociaciones en México, que están detenidas? Hay situaciones que son especiales en el trato y el reconocimiento, ¿no?, de los valores que nos unen en la región, y Venezuela es uno de ellos. Es cierto que el Perú está apoyando, ¿no?, el diálogo entre el gobierno y oposición democrática, pero eso debe partir de una premisa muy importante en todo diálogo, ¿no? Sobre el supuesto, yo reconozco, ¿no?, reconocerse en primer lugar ambas partes, ¿no? Y por eso no solamente es el diálogo, ¿no?, fructífero de un gobierno que está en los hechos y una oposición legítima, sino también los signos de libertad, las personas que estén detenidas de manera fuera de los marcos democráticos y arbitrarios, ¿no? Como también en ese diálogo que se está promoviendo, buscar mecanismos también de pronto a los avances democráticos, levantar las restricciones, ¿no?, internacionales, porque los afectados es el pueblo, sobre todo venezolano, ¿no? Yo creo que el Perú alienta ese diálogo que promueve no solamente los países, sino también monitorea Noruega, que tiene experiencias también en otros diálogos en muchas partes del mundo. Y se continuará fortaleciendo ese diálogo, ¿no? Solo para aclarar, porque no quedó evidente la respuesta que tuvo el presidente en una entrevista sobre este tema, Perú reconoce oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro, ¿correcto? Hemos enviado un embajador, lo cual supone un reconocimiento y a su vez también el impulso del reconocimiento del diálogo con la oposición democrática, ¿no? Y no hay gobierno sin oposición, ni oposición sin gobierno. ¿Usted tuvo alguna oportunidad previa de ocupar algún cargo de esta naturaleza en el Ejecutivo? Quiere decir, o sea, esta es la primera vez que tiene la esta primera opción. vez. La primera vez que se lo ofrecen, digamos. El año 2004 también había, se voceaba mi nombre para el ministerio, ¿no? Pero solamente fue eso, pero asumí el viceministerio. ¿Le costó aceptar en esta oportunidad? Yo diría que no, porque mi valoración, ¿no?, es que la gobernabilidad democrática es muy importante para todos los ciudadanos, ¿no? Sea para el inversionista, sea para el más humilde, saber que va a tener trabajo, que no le van a robar, no lo van a asaltar en la calle, que va a tener que llevar alimentos, como que los contratos tengan estabilidad jurídica, ¿no?, que las inversiones tengan garantías, que no se rompan y que además se paguen los impuestos, ¿no?, y que haya políticas. Entonces, esa convicción vista, ¿no?, en cuestión, resquebrajada, golpeada, ¿no?, al momento de no reconocerse incluso los resultados electorales de una parte del país, ¿no?, y continuar, ¿no?, digamos, sin 100 días ni siquiera de gracia, ¿no?, que a veces en nuestra democracia se ha permitido para que un gobierno se instale. Bueno, salen los resortes, ¿no?, de que quizás una visión casi judicial, ¿no?, que hay dos partes que están en conflicto, pero como que esto es injusto, ¿no? Esto no debe ser así, esto debe tener reglas claras. El gobierno de la oposición, ¿no? La oposición tiene derecho a ejercer su oposición y el gobierno a gobernar. Y en ese sentido deben ejercer en el marco de la Constitución sus competencias, como decía al inicio, sin llegar a situaciones límites que se han ido arrastrando desde el año 2016, cuando, por ejemplo, se denuncian casos de corrupción, ¿no? Los cuellos blancos, ¿no? Luego, bueno, los carteles de la construcción o de Brecht, ¿no? Y eso disparó, ¿no?, situaciones imprevisibles, disolver el Congreso, ¿no?, vacancias presidenciales. Me parece que esta oposición es demasiado... Y mi interés es que se pacifique el conflicto. Mi interés es que se racionalice el conflicto, que es legítimo en una democracia,
y se ordene para el bien de todos los peruanos y de nuestra institución, porque el Perú, a vistas internacionales, queda en una situación de incertidumbre, ¿no? De quién gobierna, cómo hay 4 presidentes en 5 años, ¿no? Esos son los resortes que como profesor, como académico, ¿no? Y en conferencias nacionales e internacionales, quiero que el Perú, ¿no? Quede bien, ¿no? En todo, ¿no? En un sentido, aunque sea muy lato, ¿no? Por eso lo expreso así como gobernabilidad democrática y social, ¿no? ¿Le parece que la oposición está siendo muy severa con el gobierno? Yo creo que desde que no aceptaron los resultados electorales, claro, no han terminado de pasar la página, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya, obviamente, temas legítimos, ¿no? De fiscalizar, cuestionar, ¿no? Y ejercer los derechos que la oposición tiene de acuerdo con la Constitución. Es todo su derecho, ¿no? Pero me parece que se requeriría reconocer, ¿no? Que el país no puede, por este conflicto no puede ser desarmado o destruido, ¿no? Todos tenemos que estar unidos por el país, ¿no? Y ciertamente que hay elecciones para cambiar, ¿no? Un presidente o un gobierno, ¿no? Y eso pues dura 5 años, ¿no? Eso es lo democrático, creo yo, ¿no? Aceptar, ¿no? Y con todas las críticas de un lado y de otro, ¿no? Y por eso en la labor, ¿no? Que me compete en la Cancillería y dada la oportunidad, mantener, ¿no? La estabilidad, la seguridad, ¿no? De la política exterior con este énfasis en una diplomacia ciudadana, pero afirmar nuestros valores históricos con los países también que pueden dar cooperación, ayudar más a los peruanos, ¿no? Ok, Canciller Landa, gracias por la entrevista. Gracias. Ha sido bastante interesante y, por supuesto, le deseamos el mejor de los éxitos. A ustedes también en su labor periodística les deseo los mejores éxitos. Gracias, Canciller.